Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 30 de julio de 1938 y esta semana ha comenzado la batalla más famosa de la guerra. El día 25 de julio, mejor dicho, la noche del 24 al 25, a las 0:15 horas, las tropas republicanas cruzan el río Ebro en varios puntos. Recordemos que para ello se había formado recientemente el Ejército del Ebro, bajo el mando de Juan Modesto, y es el propio Modesto, junto con el general Rojo, quien dirige las operaciones desde la ermita de San Pau, a 15 kilómetros de Ascó, en Tarragona. El Ejército del Ebro está formado por 3 cuerpos: el 5º de Líster, el 12 de Telvino Vega y el 15 de Manuel Tagüeña. Los que cruzarán el río esta madrugada son el 5º y el 15, con el 12 permaneciendo en reserva. En la propia localidad de Ascó cruza la 35 División del 15º Cuerpo, cuyo objetivo será tomar Gandesa, nudo de comunicaciones en la llamada Terra Alta, al sudoeste de la provincia de Tarragona, que se convertirá en la principal zona de combate de la batalla. Ese mismo cuerpo envía la 3ª División entre las localidades de Flix y Ribarroja, más al norte del río, cuyo objetivo será tomar la Sierra de la Fatarella al norte de la localidad de Gandesa. De hecho, las localidades de Flix y Ribarroja caen el primer día de la ofensiva, el 25 de julio, y la 3ª División sigue avanzando hacia la sierra. Más al norte todavía, la 42 División del 15º Cuerpo cruza el río en territorio zaragozano, en la localidad de Mequinenza, que es donde se une por el norte el Segre al Ebro. Su objetivo será tomar el cruce de Gilabert, que está en la carretera comarcal entre Fayón y Maella, también en territorio de la provincia de Zaragoza. Si vamos hacia el sur, es la zona de cruce del 5º Cuerpo del general Líster, que está formado por 3 divisiones. De norte a sur, la 11ª cruza en el sector de Ginestar con el objetivo de tomar Mora de Ebro, Benissanet y Miravet, al otro lado del río. El primer día de la ofensiva, el 25 de julio, Benissanet y Miravet caen, pero Mora de Ebro permanece cercada y aún resiste el primer día. Más al sur, la 46 División cruzará en Benifallet para atacar Gandesa por el sur a través de la Sierra de Pandols, y en el extremo sur de la ofensiva, la 45 División Internacional cruza en la zona del Delta, entre las localidades de Amposta, Campredó y Deltebre. Pero a diferencia de todas sus divisiones, de todas las demás divisiones que cruzan el río, esta sufre un fracaso total. El ataque es rechazado y por la zona del delta no se va a poder avanzar. Las demás zonas de desembarco consiguen cruzar sin demasiados problemas, tomando, como hemos dicho, varias localidades, de manera que el 25 de julio la República tiene 2 cabezas de puente al otro lado del Ebro, una en el sector entre Zaragoza y Tarragona, entre Benifallet y Fayón, y otra, una en el sector de Tarragona, entre Benifallet y Fayón, y la otra en el sector de Mequinenza, en Zaragoza, algo más reducida. De todas maneras, el objetivo de la ofensiva, el principal, era detener el ataque franquista sobre Valencia, cosa que van a tener pleno éxito. El 25 de julio, Franco suspende la ofensiva hacia Valencia, de la que hablaremos enseguida, y decide defender a toda costa el sector atacado, preocupado porque no solo las tropas republicanas puedan acabar llegando a territorio de Castellón, sino además recuperar todo territorio perdido. La política de no perder capitales de provincia bajo ningún concepto se extiende a no perder 1 kilómetro cuadrado de terreno, aunque sea en un sector relativamente inhóspito como la Terra Alta de Tarragona. No obstante, todavía hoy, el día 25 de julio, resisten las localidades
Los franquistas resisten en las localidades de Fayón, en Zaragoza, en Móra de Ebre y en Gandesa, por supuesto, en la provincia de Tarragona. La primera medida que toman es abrir las compuertas en las presas del río Segre, en Camarasa y en Tremp, provincia de Lérida, y el embalse de Barasona, cerca de Graus, en la provincia de Huesca. Como todos estos ríos son afluentes del Ebro, esto provoca que en solo 4 horas el cauce del río ascienda a 2 metros y dificulte el envío de suministros y refuerzos a las tropas republicanas que ya han cruzado al otro lado del río. Al día siguiente, 26 de julio, la tercera división que había tomado Flix y Ribarroja cruza la pasa al sur de la Sierra de la Fatarella y ataca la localidad de Vilalba del Sarx, que se convierte al norte justo a 9 kilómetros de Gandesa, que se convertirá en otro centro de resistencia franquista. En cambio, más al sur, la 11 División consigue tomar, después de 2 días de combate, la localidad de Móra de Ebre y ataca el Puig Caballes. Los franquistas organizan inmediatamente la defensa de Gandesa, que aparte de su mayor tamaño es un cruce de carreteras situado entre las sierras de Fatarella y Pandols, de manera que organizan un grupo de defensa dirigido por el coronel Carlos Rubio, que estará formado por 3 banderas de la Legión, 2 tabores de regulares, 2 batallones de infantería, la cuarta bandera de la Falange de Castilla. Todo ello para hacer frente a la 35 División Republicana formada por las brigadas mixtas, para hacer frente a la 35 División Republicana formada por las brigadas mixtas 11, 13 y 15. Además de detener la ofensiva sobre Valencia, Franco ordena que, como veremos también enseguida, que se paralice la exitosa ofensiva en Extremadura y se envíen al sector del Ebro nada menos que 5 divisiones de estos sectores. Desde Levante acudirán la primera y cuarta divisiones de Navarra y la 82 y 84 divisiones de infantería. Y por parte desde Extremadura, es decir, del ejército del centro que combate en Extremadura, acudirá la 74 División de Infantería. Al día siguiente, 27 de julio, los republicanos atacan Bot al suroeste de Gandesa, mientras la sexta bandera de la Legión consigue reconquistar el Puig d'Aliaga, conocido como el Pico o Cerro de las Viudas por los combatientes, debido al número de víctimas que están costando estos ataques. La resistencia continúa en Vilalba del Sarx, sin embargo, los franquistas fracasan en el contraataque sobre Mequinenza. Este día, 27 de julio, Franco llega desde Burgos a Pedrola, al oeste de Zaragoza, para supervisar las operaciones. El 28 de julio continúan los combates en el Puig d'Aliaga, o Cerro de las Viudas, y los republicanos logran cortar la carretera de Gandesa hasta Cherta, al sur de esta localidad. El 29 de julio ambos bandos refuerzan el frente. El general Modesto envía la segunda oleada de tropas, que está formada por las divisiones 16 y 46, y los franquistas añaden otra división más, esta vez del Ejército del Sur, la 102 División de Infantería, que estaba combatiendo también en Extremadura junto a la 74. Esto da ya una superioridad numérica a los defensores sobre los atacantes. 10 divisiones franquistas se van a enfrentar a 8 divisiones republicanas. Si bien es cierto que la 50 División franquista fue prácticamente aniquilada los 2 primeros días de la ofensiva. Además, los franquistas dividen la defensa en 3 sectores: el sector izquierdo, el sector central y el sector derecho. El izquierdo estará bajo el mando del coronel Delgado Serrano, el central bajo el general Barrón y el derecho bajo el general Camilo Alonso Vega. El 30 de julio no hay novedades territoriales.
es decir, la batalla empieza a degenerar en un conflicto permanente por ganar 1 kilómetro de terreno, desde Mequinenza hasta Fayón, perdón, hasta el sur de Gandesa, y los combates se generalizan, continúan en la Sierra de Pandols y en Vilalba dels Arcs, en la Sierra de la Fatarella. De manera que la batalla empieza a degenerar en una batalla de desgaste. Si bien los republicanos siguen atacando, es decir, la mayoría de los que atacan, salvo en el sector de Mequinenza, son los republicanos que tratan de seguir con su proyecto original de avanzar hacia el sur, de tal vez enlazar con las tropas en Valencia, pero algo que parece muy improbable, ya que en 7 días solo han podido avanzar una media de 10-15 kilómetros hacia el interior de Tarragona. Por lo tanto, va a ser más bien, se van a dar por satisfechos con la paralización de la ofensiva franquista sobre Levante. Todo ello a la expectativa de lo que Franco haga los días siguientes. Por ello, teniendo en cuenta que el objetivo del ataque en el Ebro era parar la ofensiva franquista en Levante, pasaremos ahora a hablar de este sector. Como hemos dicho, el 25 de julio, es decir, en cuanto Franco sabe que los republicanos se han atacado en masa en Tarragona y en Mequinenza, ordena que se detenga la ofensiva sobre Valencia. En ese momento han llegado las tropas franquistas a la famosa línea XYZ, que defiende el norte y oeste de la provincia de Valencia, aunque también llega a territorio de la provincia de Castellón, que no ha sido completamente tomada. Concretamente, la línea defensiva pasa por las localidades de Almenara, Artana y Xèrica, que están en el territorio sur de Castellón. También llega hasta Santa Cruz de Moya, en el territorio de Cuenca, y al norte, desde Santa Cruz de Moya en Cuenca hasta Villel en Teruel, pasando por Ademuz, aunque eso no es la línea fortificada, el frente apenas se ha movido desde comienzos de 1938, de este año. El hecho de que comprueben que al cabo de 2 días los franquistas ya no atacan dicha línea da lugar a un nuevo mensaje del general Rojo al coronel Matallana, jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos de la Región Central, con un tono mucho más optimista que el que realizó el 18 de julio, en que mostraba su preocupación porque los italianos avanzaran con carros de combate por la carretera Teruel-Sagunto. El mensaje de Rojo a Matallana del 26 de julio dice así: Mi querido amigo y compañero, vaya por delante y ante todo mi sincera felicitación que te ruego le hagas presente al general Miaja por la actuación de esas tropas y mandos de los que pongo en cabeza a tu Estado Mayor. Creo que lo habéis hecho admirablemente y que vuestro éxito ha sido completo en la detención de la ofensiva enemiga. Te ruego que le hagas presente de una manera expresiva al coronel Menéndez mi felicitación, juntamente con el deseo de que los triunfos defensivos los convierta pronto en una paliza ofensiva que creo que les puede dar, y mucho mejor si lo logra sobre los italianos. Quizá fuera esto el fin de la guerra. Un mensaje excesivamente optimista, y hablando de los italianos, precisamente el 27 de julio todavía lograrán tomar la Masía del Moro, al norte de Argelita, es decir, 15 kilómetros al oeste de Onda, en la provincia de Castellón. Es todavía al norte de la Sierra del Espadán, al norte del río Mijares, una zona muy alejada de las estratégicas, y será prácticamente el último punto de avance de los franquistas hasta el final de la guerra en el sector de Levante. Como hemos visto, el tono excesivamente optimista de Rojo y anima a que las tropas republicanas hagan un contraataque. Es decir, que no se conformen con haber detenido al enemigo a las puertas de la provincia de Valencia, sino que intentan recuperar el territorio perdido, sobre todo en la carretera Sagunto-Teruel. Siguiendo estas órdenes, las tropas que se encuentran en ese sector, entre Viver y Xèrica, realizan un contraataque el día 27 de julio,
concretamente la 67 División contra Peña Salada al oeste, la 70 División contra Begís y Torás en el Alto Palancia, la 40 División contra Caudiel al otro lado de la carretera y las brigadas mixtas 86 y 128 contra el Vértice Cantal. No obstante, las tropas republicanas, acostumbradas a pelear a la defensiva y completamente agotadas después de 3 meses de dura batalla, no consiguen retomar ninguno de esos puntos. Y el frente de Levante se va a mantener en un punto muerto. Pasemos ahora al sector de Extremadura, que también se ve afectado por la ofensiva republicana en el Ebro. El día 24 de julio, es decir, la víspera del cruce del río, las tropas de caballería de Queipo de Llano, jefe del ejército del sur, y Saliquet, jefe del ejército del centro, convergen en la localidad de Campanario, en Badajoz, y eso deja embolsadas a 2 brigadas mixtas republicanas en la comarca de La Serena, que se rinden sin oponer resistencia en las importantes localidades de Don Benito, Medellín y Villanueva de la Serena. Entre muertos, heridos y prisioneros, en esta ofensiva de La Serena, los republicanos han perdido 6.300 hombres en apenas 2 semanas y los franquistas solo 535. Un éxito, por lo tanto, total. Los republicanos, Miaja, de hecho, destituye al coronel Burillo como jefe del ejército de Extremadura y le sustituye por Emilio Prada. Franco, muy optimista todavía, porque recordemos que todavía el 24 de julio los republicanos no han atacado en el Ebro, ordena que la ofensiva, que ya ha conseguido acortar el frente extremeño, eliminando la bolsa de La Serena, la ofensiva prosigue hacia la localidad minera de Almadén, en Ciudad Real. Pero antes de que sus tropas puedan hacer nada, como hemos visto, se entera de que el ejército del Ebro ha cruzado el río, poniendo en serio peligro las posesiones franquistas al sur de Tarragona. Así que no solo paralizó la ofensiva contra Valencia, sino también contra Almadén. Es decir, los avances por Extremadura hacia Ciudad Real. El 25 de julio, las divisiones 74 y 102, como hemos visto, del Ejército del Centro y del Ejército del Sur, serán enviadas hacia el Ebro, con lo cual ayudarán a detener la ofensiva republicana en este punto. Continuamos brevemente con los sucesos en el Mediterráneo, como venimos haciendo. Mientras se lucha duramente por todos estos lugares, el 27 y el 29 de julio, la Armada franquista consigue hundir nada menos que 2 barcos mercantes extranjeros. La aviación, más bien italiana, al servicio de Franco, hunde en el puerto de Gandía al mercante británico Delwyn y en Palamos, 2 días después, en Gerona, hunde al carguero danés Bodil. Por otro lado, el mismo día 29, el presidente de la República, Manuel Azaña, siempre defensor de una paz negociada, se reúne con el representante británico ante la República, John Leech, en el Museo de Vic, en Barcelona, tratando de solicitar una mediación internacional después de que se obtenga un alto el fuego. Naturalmente, estos intentos negociadores no tendrán resultado porque el presidente del gobierno, Negrín, se opone a ellos, así como el propio general Franco. Todos dejan el resultado de la guerra a la suerte de las armas, que ahora se está dirimiendo en unos kilómetros cuadrados de la ribera sur del Ebro, principalmente en la provincia de Tarragona. Los ataques contra Valencia y Extremadura por parte de los franquistas han sido suspendidos y este es quizá el mayor éxito de la ofensiva. No obstante, esta acaba de empezar, los republicanos siguen atacando, siguen tratando de tomar las localidades de Gandesa y Vilalba del Sarx, que les abrirán las rutas del sur. Pero la llegada de refuerzos desde Valencia y Extremadura puede dar un vuelco a la situación. Lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.